Bendiciones, bienvenidos una vez más a Radical Podcast y hoy conmigo María Rivas. Y Cristian Fernández. y Eduardo Tavares. Y hoy tenemos un tema picante, ¿verdad? Bien picante. Interesante, pero también edificante. Que yo Bueno, sé que todos los que puedan escuchar van a recibir una buena exhortación, edificación a través de este tema, que aparte de lo picante, como dije, es bien interesante y edificante para todos nosotros. Entonces, hoy estaremos hablando sobre el chisme en la iglesia. bueno, un tema potente. Ahora bien, antes de entrar en la definición, me gustaría escucharlos a ustedes su opinión, su definición en cuanto al chisme en la iglesia, sobre todo. Bueno, el chisme en la iglesia yo considero, en base a lo que uno ha podido ver y lo que dice la palabra, para mí el chisme en la iglesia tiene que ver con el tema de uno murmurar, criticar Sí, en contra del otro, cuando se riega algo sobre el otro, en vez de como ser de edificación, de uno preocuparse, lo que busca es hacerle daño al otro, hablar de manera negativa. Y algo que encuentro que hace el chisme es el hecho de que muchas veces uno habla de esa manera negativa del otro para sentirse bien consigo mismo. Es exacto. como uno Para llenar decir, como un vacío. para llenar un vacío, es como decir, bueno, tal vez yo no se lo digo directamente a la persona que le estoy contando, pero yo puedo estar diciendo, bueno, fulano hizo eso. Ay, pero yo nunca he hecho eso. Me siento bien conmigo mismo, me siento un poquito más santa, mejor. Y pudiera decirlo así, que encuentro que eso es el chisme. Bueno, en mi caso, la manera más sencilla de definirlo sería hablar de una persona buscando afectar su reputación de una manera negativa. Wow. Eh, y en las iglesias se da mucho que las personas tratan de atacar de alguna manera la reputación de alguien, porque como menciona María, muchas veces lo que ese chisme le da es la capacidad de tú, de una manera ficticia, se podría decir, pero de obtener poder sobre esa persona, porque Sí, sí. tú a través de vender una ilusión o de algo que no pasó, de tergiversar algo que sí ocurrió, etcétera, puedes obtener un poder que normalmente tú no tendrías sobre una persona. Así es. Y, no, y cabe destacar que uno de los 10 mandamientos, perdón, es que no difamarás a tu prójimo. Eso en un lenguaje más actual es deja el chisme. No, no chismose, no sea chismoso. No, la idea de calumnia, como Calumnia. está en la Reina Valera y Biblia es un poquito más para Sí, atrás. sí. Ya una palabra que casi no se utiliza, pero básicamente eso mismo, difamar. Están ahí. Exactamente. Entonces, según doctor Google, buscamos lo que es la definición del chisme y dice comentario, hablando del chisme, comentario o noticia, ojo, no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. O sea que cuando se habla de chisme, se habla de algo que no es totalmente verídico. Que uno no lo ha comprobado aún. Exactamente, o sea que no es algo certero, no es algo que de verdad es, sino que es algo que mayormente es inventado. Eso es cierto, que es un, vamos a, no existen verdades a medias, Exacto. pero digamos que es, bueno, yo conozco esta parte que es cierto, pero después es como el telefonito, que yo imagino que ustedes lo jugaron de niño, que uno decía tal cosa, tal palabra, Y y cuando cuando llegaba... llegaba al final era otra cosa totalmente diferente. Y ¿Y no se dice y qué fue lo que dijo el Bueno, esto fue y totalmente divorciado. Exacto, y uno se como, ¿qué? Eso, o sea, eso es lo que sucede mucho con el chisme, que empieza con lo que es la verdad, después le van agregando de que, ay, pero Sí, yo creo también que yo y que fulano se metía con tal cosa. sí. O Y sea, fíjate que en el telefonito siempre había uno en el medio que por estar de chelchoso cambiaba la versión. eso es cierto. Siempre había uno que dañaba todo. Exacto. Y también el chisme, eh, las personas tienden a tener por ese problema que estoy hablando, tienen esa diferencia de que muchas veces no saben cómo identificar lo que es un chisme Claro. verdaderamente, porque hay veces que por no chismear, las personas ocultan ciertas verdades porque son algo negativo de una persona sin la necesidad en el momento, porque hay momentos que ciertas cosas no se deben de decir, Claro. pero al mismo tiempo sirve para tapar o apañar ciertas cosas, pero al mismo tiempo Para cosas cubrir. que sí no deberían de decirse, la gente no la considera un chisme.
Así es. Que eso es lo que pasa muchas veces también. ¿No? Y Bueno, eso es cierto. o sea, las escrituras, no recuerdo bien el pasaje, pero las escrituras se cuidan mucho acerca del chisme. ¿Por qué? Porque cuando venía alguien a contar algo, era necesario que hubieran testigos. O sea, Eso es sin cierto. testigo no daban como verídico lo que una persona decía. O sea, tenían que haber testigos para darle razón, validez a lo que esa persona estaba diciendo. No En podía otras ser cualquier palabras, testigo, ¿no? el Señor siempre trata de cuidar a su pueblo de que el chisme prevalezca, predomine en la iglesia, vamos a decir en un grupo pequeño de hermanos de la congregación y demás. El Señor siempre trata de evitar a través de su palabra que el chisme sea algo que se propague entre los cristianos. Bueno, eso es cierto. Y el chisme es algo, es un veneno. Es Claro, un veneno lento que así va es. atacando el cuerpo de Cristo de a poco. Como estábamos mencionando ahorita fuera de cámaras, tenemos el caso de Moisés, María Aarón, y Aarón, que se pusieron a hablar en contra de él y mira cómo fue afectando a los demás israelitas adentro. O sea, cómo empezaron con los dos hermanos de Moisés. claro, O sea, tú puedes pensar de quien tú quieras, pero de que los dos hermanos, para que uno ya tenga la idea de qué tan fuerte puede ser el chisme, sí, hablaron en contra de su hermano y mira cómo afectó a la congregación, pero al mismo tiempo nosotros vemos claro. que los afectó a ellos porque trajo su consecuencia. Claro, no, y que el chisme, como tú acabas de mencionar, que eran hermanos, el chisme no respeta parentesco. Eso es cierto. Eso no es de que somos familia, no. Cuando hay un chisme, eso se puede dar en cualquier ámbito de... Y un chisme que gusta, porque el Exacto. chisme gusta a uno. Es algo que, como había mencionado, alimenta la carne. Alimenta la Y carne. en la familia casi siempre hay chismes internos. Eso es cierto. En vez de chistes internos, hay chismes Sí, internos. Chismes internos. Toda familia tiene sus chismes internos. Que a Así veces son es. difíciles un poco de manejar, pero digamos que son de esas situaciones pecaminosas en las que posiblemente uno cae más constantemente, a veces sin darse cuenta. Ya cuando uno quiere darse cuenta, tiene 2 horas hablando de algún fulano de la familia. Porque es un tema, con el chisme, encuentro que nosotros le hemos visto algo tan común, especialmente en la iglesia, que Lamentablemente. ya uno llega a un punto en el que cuando tú estás hablando, tú no sabes diferenciar entre un chisme y yo contarte algo. Porque una Así cosa es. es que yo te cuento, mira, fulanito y fulano se van a casar. Ya te lo conté, no te dije más nada, pero otra cosa es que te diga, mira, fulano y fulana, ¿tú te acuerdas de ellos dos, lo que hicieron tal cosa? Sí, Se van a casar, pero de que se van a casar en tal sitio. O sea, como es un tema de la forma como uno lo hace, hasta con el mismo tono de claro. voz. Uno se da cuenta cuál es la intención a Sí, través sí. de eso. No, y que cabe destacar también que el chismoso de cualquier cosa que ve se inventa algo. Por Eso es ejemplo, cierto. vi a fulanita con 4 varones, por ejemplo, en un sitio, pero nada más vio eso, pero no sabe quiénes son esos No 4 saben si son los varones. hermanos, los primos, Exacto. los compañeros de trabajo. El chismoso no te dice vi a fulana con sus 4 primos, no, porque el chismoso ni siquiera llega a indagar a ese nivel. Simplemente dice vi a fulana con 4 tipos. Bueno, y tú sabes Para que ponerlo en el buen dominicano. Y cuando viene a ver, como tú dices, esos 4 tipos son primos o hermanos. eso es cierto, pero sabes que también hay chismosos que se indagan, que se ponen a investigar profundo. Yo Para conozco hacer la cosa personas más grande más todavía. grandes, yo conozco personas que te ponen, mira, yo busqué de fulano y te enseñan fotos, videos, y yo digo, pero, ¿y cuál es el gusto de yo querer saber de la vida del otro de tal manera? Para después contarte y acabarte de esa persona con mayor intensidad. O sea, para mí esos son aún más peligrosos. Los chismosos que se ponen a averiguar sobre lo Ay, que está sucediendo. Eso dice mucho de lo que hay en su corazón. no, y lo chismoso también que tienen un oído. Desde que escuchan una conversación, en un grupito hablando, paran el oído así. Y lo escuchan todo. Y lo dicen, lo divulgan de otra manera incluso a como lo escucharon. La Eso es conversación. cierto. Y en el caso que muchas veces pasa que termina en gente yéndose de una iglesia, Sí. cuando no saber identificar el contexto de las cosas, porque es muy diferente. Vamos a poner el hermano Pedro Juan Pero Juan. visitó un burdel y
él viene y te cuenta que él quiere que oren por él y quiere que todo el mundo sepa y que porque él quiere que oren por restauración por él públicamente y él quiere admitir su pecado, confesarlo. Algo Y público. tú vas, y bueno, mira, el pastor, el hermano Pedro Juan fue un burdel, él quiere que se ore por él. A que el hermano Pedro Juan, tú lo viste entrando en un sitio de eso. Y en vez de tú ir a hablar con él, averiguar si él anda en pecado, que tú lo pastor, miren señores ancianos, yo Claro. vi al hermano Pedro Juan entrar a qué sé yo a dónde, Sí. y ahí fue y amaneció, se gastó, se bebió 4 cajas de cerveza, tú nada Es más lo un, viste entrando, pero es muy diferente las dos Sí, situaciones. es un claro. tema No, de y que, cómo uno lo hace. sí, y que fíjense que, como dice Cristian, el Señor primero recomienda, ve directo donde el hermano. O sea, ve directo donde él. Y después que tú vas directo donde él y no te hace caso, ok, busca ayuda. Y si tampoco, entonces sí ahí a la iglesia. Pero varón, no de una vez lo tira a la iglesia. Eso es cierto. Y hay veces que pasa que vamos a poner este caso. Yo no tengo confianza con el hermano Pedro Juan. Vamos a seguir manteniendo ese nombre de ejemplo. Yo no tengo confianza de él, pero yo lo vi. Y hay veces que, como menciona Cristian, tal vez lo fue a hablar con los pastores, pero no fue de la manera correcta. Pero uno puede acercarse en esos casos y decir, mire, pastor, yo vi tal esto, me preocupa de él, yo no tengo esa cercanía, no sé qué usted me recomiende, etcétera, Claro. etcétera. O sea, como que hay una diferencia en, en el deseo de esa persona. Porque todo depende mucho del corazón y de la forma en la que tú Sí, lo terminas haciendo. No, y en así ese es. tipo de casos muchas veces cuando tú no tienes confianza con una persona es pues acércate a una persona que sí tiene confianza con esa persona, que si tú le haces el comentario, obviamente de una manera Claro, claro. respetuosa, mira, yo vi esto que pasó con fulano, Así yo es. vi esto que pasó con fulano, tú eres su mejor amigo, tú eres su hermana Wow, o un muy primo, diferente la cosa. ¿qué yo debería hacer? ¿Puedo hablar con él? Y viene y resulta que no, lo que pasa es que él es suplidor de botellones de agua y él es uno de los clientes y él le estaba llevando. ¿Tú no viste el camión que él te lo tenía parado ahí? Ese sería Él un no, él, plot twist. él no, no, ese hombre es un hombre muy serio. Y ahí ya, ahí murió el chisme. Él nunca fue a ese lugar a hacer lo que tú pensabas que él estaba haciendo. Así es. Y si Claro. él lo que estaba ahí, el hombre era llevando sus botellones de agua y cobrando su dinero, maná. Claro. Pero cuando tú haces ese proceso es muy diferente. De una vez traíaselo a una autoridad o traíaselo Sí, a la congregación entera. exactamente. a- y que las cosas entonces se mantienen contenidas. De que puede ser un simple malentendido. O si tú confirmas que es la verdad, pues entonces vamos a hablarlo, hermano. Que usted no cree que debería usted Ujú. arrepentirse de eso. Si el hermano no Claro. se arrepiente, entonces, mira, fulano, hay que hablar con el hermano porque yo estoy tratando de soltarlo, estoy orando por él y él no se arrepiente, va con el hermano, entonces ahí las cosas Ah, van ya subiendo poco a poco van de acuerdo y como dice los la Biblia. círculos de gente que se van Sí, sí. enterando en un orden, Así es. Ujú. en un orden y eso también pone la cantidad de gente que se entera, lo pone en la mano de la persona que está en el error. Claro, claro. Exacto. Porque si tú te arrepientes y cambias las cosas en el momento que debes de hacerlo, ya ahí quedó. Así es. Es lo correcto. Pero sabe que eso es un arma de doble filo en el hecho de cuando uno es chismoso, o sea, tú contaste el chisme en la iglesia, se propagó ese veneno ahí, están hablando mal del otro, pero también tú mismo, o sea, se va a ir un poco extraño, pero tú mismo quedas perjudicado, te ven como el chismoso. Sí. Van a decir, Wow. con fulano, yo a contarle tal cosa. Ay, no, yo no quiero saber de él, o sea, para que uno vea que al final el andar en el chisme como que no trae nada bueno, porque total, tú le estás haciendo daño al prójimo, no Claro. estás amando al prójimo. Así es. Y te estás haciendo daño a ti mismo porque el otro no va a querer contarte algo. ¿Y qué va a pasar? Te va a quedar sin enterarte de tales cosas, no van a tenerte la confianza suficiente, van a hablar incluso mal de ti porque uno piensa que por uno ser chismoso ya uno es impune, pero no. Al chismoso también lo critican, también Claro. dicen de Y que lo es un boca tachan. floja. Un chismoso es alguien tachado. A ese no se le Alguien, puede contar es alguien que no nada. ponga invitado y que a los coros porque después se pasa hablando, Ujú. suelta algo, como que Claro. la confianza desaparece y después uno dice, pero ¿por qué el fulano no se junta conmigo? Así ¿Por qué es. no me cuentan tal cosa? ¿Por qué pierdo amistades? Y muchas veces por un chisme, por Así es. eso que dejaste Lo ahí. peligroso del chisme es que divide. Incluso he escuchado comentarios, testimonios de iglesias que se han dividido entera por chisme.
Sí, eso Ujú. pasa más de lo que la gente cree. Sí, eso es muy delicado. Y miren, Es lo más como dice la común. Biblia, Proverbios 16:28 dice, el perverso provoca contienda y el chismoso divide a los buenos amigos. En otra versión Wow. dice que divide aún a los mejores Wow. amigos. O sea, que tú y yo seamos mejores amigos, no estamos exentos a ser divididos por un chisme. Eso es O sea, a cierto. cualquiera le puede pasar. Por eso, ¿qué yo recomiendo? No estamos llegando al final. Es que debemos de estar muy apercibidos, demasiado apercibidos para uno entender que cualquiera puede venirnos con un chisme. Y que cómo un chisme se puede controlar. Ok, tú me dijiste eso de tal persona. ¿Tú estás dispuesto ahora a decírmelo delante de él? Wow. El chismoso, desde que tú le dices eso, se paniquea, se echa para atrás. Ya uno sabe si es chisme, no es chisme. Exacto. Wow. Porque el chismoso es muy, o sea, muy habilidoso para decírtelo a ti directamente, pero Pero para no es del que tú estás decírtelo, hablando. exacto, pero para decírtelo delante de la persona, ya Ujú. esos son, como decimos, otros 500. Otro 500 porque uno se da cuenta al final que el chisme es cobardía. Hasta Sí, cierto punto es así es, cobardía. Y uno dice, bueno, yo lo dije con fulano, con él me siento más tranquilo, se lo dije, pero no estoy confrontándome con el otro. O sea, exactamente, es cobardía, orgullo, acarrea muchas cosas que a veces uno piensa que no lo hace. así es, No, y en el caso también de cuando tú ves una situación grave que pueda estar pasando en una persona, lo primero es verificar. Y si tú tienes seguridad de que está pasando algo grave, normalmente tú no puedes saltar todos los procesos porque está pasando algo grave. Pero en ese caso, ya no estamos hablando de lo mismo. Cuando tú ujú, estás preocupado por la seguridad, salud, vida espiritual de alguien en una situación que tú ya verificaste que es negativa, tú hablar con un líder o algo por el estilo para poder intervenir en esa situación no es lo mismo ya. Por- así es, Porque los intereses incluso son otros muy diferentes. Obviamente, orar por la persona es algo importante también. Pero hay situaciones que se pueden dar, por ejemplo, poníamos el ejemplo del hermano Pedro Juan, vamos a seguir utilizándolo. Se nos Pero, ha Pedro Juan, quedado ¿quién Pedro se Juan. llamará Pedro Juan? Porque yo Hay, siempre, alguno debe de llamarse Pedro Juan por ahí. pero, porque yo siempre escucho o Juan Pedro, Eso es pero, cierto. sí, pues, esos nombres son buenos para cogerlo de ejemplo, que no aparezca nadie, que no aparezcan, que no aparezca nadie. de que Entonces, para no caer en chisme. para no caer en chisme. Y en ese caso, vamos a poner el ejemplo del hermano Pedro Juan. Tú ves que tiene unas cortadas, por ejemplo, en su mano. Tú Sí, hablas con él, él te dice, mira, yo estoy depresivo, en verdad, esto y lo otro, pero no se lo diga a nadie. Eso es un tipo de situación en la que tú tienes que ir a contárselo a alguien urgentemente. A alguien que claro, Y sepa cómo alguien que tratarlo. sepa cómo tratarlo claro, y que pueda intervenir. Pero diferenciar de cuando tú estás chismeando en una persona y cuando tú estás interviniendo para el bien en una vida son cosas muy diferentes. claro. Y que muchas veces nosotros, incluso las cosas que sí debemos ser agresivos en contarla y buscar ayuda, no lo hacemos. Y en las cosas que tenemos que callar Esas e son las que ignorar, esas son contamos. las que contamos Esas para... son las que Eso es cierto. huyendo Ujú. publicamos y No difamamos. sabemos refrenar nuestra lengua. Así es. No sabemos y eso con razón Santiago Ah, lo, le lo da duro, le advierte. da duro a la Dice, lengua. no inventen que con ella suelta. Y es cierto, como menciona Cristian, hay cosas que nosotros deberíamos de hablarlo, que no lo hablamos, que no decimos nada, nos lo quedamos callados cuando justamente deberíamos de hablarlo. Sin embargo, Hasta que vemos la tragedia y decimos, wow, ¿por qué no hablé? ¿por qué me quedé callado? Y ha Así pasado es. muchos casos así, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué Sí, no dije nada? Sin embargo, con lo que yo sé que no va a edificar en nada, que no aporta nada, que va a hacer mal, etcétera, entre un millón de cosas más negativas, uno lo suelta, así es. porque eso es lo que gusta. Oye, en los proverbios, recuerden el otro día que estábamos con proverbios. Sí. Los Sabiduría. proverbios es, o Sabiduría. sea, tremendo, hablando en el caso del chisme. Dice, el chismoso todo lo cuenta y la persona digna de confianza sabe guardar el secreto. Como decíamos ahorita, que al chismoso uno no le quiere contar nada, porque uno sabe que lo va a divulgar. Ujú. Pero sin embargo, una persona digna de confianza, que tú sabes, es una persona que tú puedes estar seguro que va a guardar el secreto. Pero imagínate, un chismoso, a ti no te da ni siquiera el deseo de contarle
algo que te está sucediendo, Eso es cierto. para que no vaya y lo divulgue y ya tú en el boletín de la iglesia, por ejemplo. Bueno, porque hay algunos hermanos que se atreven de que escribir en el boletín de la iglesia, no directamente el nombre, pero de que hubo una persona que me contó tal cosa y de aquí saco esta reflexión, Ay, porque padre. uno tiene que también tener cuidado. Hay veces que uno, por querer tomar ejemplo del otro, comentar cierta situación, puede caer en el chisme. Sí, Y es como un tema de saber cuándo es chisme o no, como ya lo hemos mencionado antes. claro. Tener ese cuidado porque es una línea muy fina Sí, que a cualquier cosa yo puedo caer en el chisme, puedo caer en ese claro. pecado o puedo simplemente caer en la parte de que te estoy contando un cuento, una Así es. anécdota o vamos a orar por fulano. Sí. Y como decía, aunque está ya allá atrás de Detrás de cámara, cámara. Detrás de cámara. Al lado de cámara. en este caso. Jeffrey, Nuestro patrón. que él decía algo muy importante, que hay que, cómo tú cuentas las cosas y a quién se lo Te cuentas. cuentas. Hay que identificar eso muy bien. ¿Cómo lo cuentas? Porque a veces puede ser que tú estés contando algo que es que sea necesario contarlo, pero de la manera en como tú lo cuentas. Imagínate, Sí. una persona que venga, ay, tú no sabes, ya ahí se ve, la tónica se ve Tú nada más diferente. oyes el tono, los gestos, ya uno sabe. Exactamente, y también a quién, porque hay personas que no se le puede contar nada. Que lamentablemente por más que uno quiera sus hermanitas, no Así se es. puede. Uno se lo cuenta, vamos a poner a la hermana Juanita, por poner una cosa Ahora así. cambiamos para Juanita La ahora. Juanita. Uno sabe que la hermana Juanita es muy chévere y todo. Ay, pero la hermana Juanita es muy boca Muy suelta. peligroso. Ella de nada suelta y uno tiene que andar cuidado. Porque sabiendo al final, es como el chisme uno tiene que ser prudente, básicamente. Tiene que ser sabio a quién tú se lo vas a contar, con el objetivo con tú se lo vas a contar, la forma en lo que lo vas a Así hacer. es. Y al final, si vale la pena o no tú contarlo. O si incluso tal cosa que tú viste de fulano dentro de la iglesia, al final tú dices, yo gano algo con contarlo, Así me es. va a hacer caer en el chisme o no, porque hay veces que uno lo va a contar porque lo va a contar simplemente. Así es. Pero uno sabiendo que esa situación uno puede sacar algo negativo de eso, puede caer en lo que es crítica, murmuración, uno tiene que saber refrenar la lengua, hacer Así ese es. pare, porque hay veces que uno se inspira hablando. Que Ay, por ay, uno ay. querer seguir tocando el tema, ahí es que empieza a salir el chisme y uno empieza Oye, a querer seguir hablando, hablando y esos hablando. temas tienen algo peculiar que yo no sé qué es lo que tiene el chisme. Que cuando tú estás hablando, tú coges como un gustico Sí, y comienza a hablar y comienza a hablar. como que le gusta mucho la lengua nuestra. Y el grupito, de repente tú ves el grupito con una conversación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Todo el mundo deja los celulares, todo, y dice, ok, vamos a escuchar, porque es Así algo es. que gusta a nuestro oído, es algo que le gusta a nuestra carne. Así es, que el Señor nos libre y tenga misericordia de nosotros. Y algo importante, ya que estamos acercándonos al cierre, Sí, es aprender a identificar las cosas que no son chismes, porque es importante saber qué no es un chisme. Eso es cierto. sí, Porque claro. cuando hay una situación verificada, que tú sabes que todo el mundo, conocimiento público, una situación de una persona, ya sea Claro. positiva o negativa, tú mencionar el tema buscando una solución, buscando un consejo, buscando una exhortación para el hermano, ojalá el mismo hermano a capítulo con el asunto o lo que sea. Tú no estás chismeando, tú no estás calumniando a nadie porque es una situación verificada, es verídico. Claro. Es algo que se sabe que es así. Así Y es. eso pasa mucho que en muchas iglesias también han venido divisiones por ese tipo de temas, Ujú. que cuando hay un pecado sin arrepentimiento, un pecado, se diría en la Biblia, con la mano alzada, o sea, que es a referirse de que tú lo estás haciendo, tú sabes lo que tú estás Tú sabes haciendo lo que muy estás bien. No quiero haciendo. arrepentirte Y ni nada. no, ajá. tú Y no te, tú persistes en ello. tú Ujú. persistes en ello, se te llama la atención, se te dice, demás, se te hace un llamado de atención público, una vergüenza pública o algo por el Claro. estilo, porque tú no quieres arrepentirte. Nadie está chismeando. Nadie está chismeando, Porque fue nadie algo hizo ya nada malo. público. Es algo público que si se hace es porque se necesita resolver esa situación. Y muchas veces las iglesias, por guardar apariencias con algunos temas, dejan que cosas crezcan sin control.
Sí, wow, Hay cosas impresionante. que se tienen Porque, por que ejemplo, contar. con un hijo de un pastor, algo por el estilo, el muchacho anda en unos malos pasos, está corrompiendo a otro muchacho del grupo de jóvenes. Todo el mundo sabe, ya hay una hermanita del grupo de jóvenes que estuvo involucrada con el muchacho. Todo el mundo sabe que, que el muchacho no anda en buenos pasos, anda en pecado. No Wow. buscan Ya ayudar. no se busca ayudar porque es el hijo del pastor. No se puede El decir hijo nada, del no se puede pastor. llamar la Eso es atención, esto, lo cierto. otro. Ay, no, no, O el hijo de no fulano, toquen esa tecla. esto y lo Ese otro. es No intocable. toquen esa tecla. Y cuando se cubren cosas que verídicamente, o sea, están verificadas, se sabe que están haciendo un daño dentro de la congregación y nadie Sí, habla ni dice nada, tú estás cometiendo un pecado o sea, tú estás cometiendo un pecado igual porque tú claro. tienes en conocimiento el mal que está corriendo dentro de la congregación y tú no haces nada para detenerlo. Y de una manera u otra tú estás apoyando a esa persona en ese Así pecado. es. Exacto. Ahora, cuando una persona viene a ti, mira, yo tengo esta situación con que veo material indebido y yo necesito ayuda, tú eres una persona más madura en la fe, que tú me puedes decir, esto y lo otro. Ya ahí tú manejas eso con esa persona que está buscando cambiar esa situación. Es muy Esa difícil, persona se acercó a ti porque te Claro. tiene te confianza. tiene confianza, es muy diferente a tú mantener eso en secreto. Vamos a decir, el muchacho duró un año luchando con esa situación, tú contigo orando, hablando, mira, fulano, no te canses, tú vas a buscar la manera. Y ustedes duran un año con eso callado, no pasó nada, todo el mundo, la reputación de esa persona no se afectó, Claro. pero es una persona que estaba buscando cambiar esa situación. Eso es Así cierto. es. Pero cuando ya es una persona que está dentro de la congregación cometiendo pecados constantemente, públicamente, todo el mundo sabe que la persona lo que está corrompiendo a la congregación y nadie hace nada, todo el mundo se calla, Lo que hace es que empeora la empeora la Empeora la situación. cosa. Y Así tú es. no estás chismeando de nadie porque es una situación, como hablamos, Verídica, es algo comprobada. verídico. Que Mientras todo el no mundo lo caigas sabe. en la crítica, porque el chisme La y la crítica por crítica crítica, van... sino que tú estás buscando solucionar la situación. Claro. Exacto. No hay nada de malo en ello. Esa sería crítica constructiva, no destructiva. Entonces, ya cerrando, creo que la iglesia deberíamos todos como iglesia tener el mismo carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Total. ¿a quién seguimos? A ¿A quién Cristo. servimos? A Cristo. A la Entonces, la cabeza. iglesia debería tener el carácter de Cristo. Y me gusta esta definición de Isaías que él le da al Mesías. Isaías capítulo 11, versículo 3 dice que él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y si nosotros queremos o tenemos, porque la iglesia tiene, lo que pasa es que muchas veces no lo ejerce, el carácter de Cristo, por lo que nosotros oigamos no debemos de dar una conclusión, ni por lo que vean nuestros ojos ya nosotros podemos decir ya esa persona ya está en el infierno por lo que vimos, por ejemplo, sino que nosotros debemos llegar más allá, indagar más allá y entender, o sea, Acercarnos al exacto, otro. o dar con qué verdaderamente que está pasando. No simplemente por lo que yo vea o por lo que yo oiga ya llegar a una conclusión de que ya eso es, sino que debemos ir más allá porque Cristo eso es lo que nos enseña y así mismo Amén. nosotros debemos ser como iglesia. Y entendiendo también, como tú mencionaste algo de Santiago, y es que la boca no puede ser usada para bendición y maldición al Sí. mismo tiempo. No puedes soltar O es ni, una o ni es la agua otra. dulce ni agua amarga. Exactamente, así que esa es mi conclusión. Para mí, mi conclusión y consejo sería, además de lo que tú mencionas, es el hecho de uno ser prudente. Ser Claro. prudente de lo que uno escucha, de con quién uno se junta. Porque hay veces que uno se junta con ciertas personas Sí. que te generan ese chisme, que nada más se habla de eso. O tú oyes, ves contenido que produce eso, que habla del chisme. Y para mí es muy importante eso y el hecho de uno analizarse y cuando va a hablar sobre algo, sobre alguien, preguntarse, ¿con qué objetivo lo estoy haciendo? Sí. ¿Va a edificar o no? ¿Va a alimentar a mi carne o no? Y agrada a Dios principalmente. Claro. Estoy amando al prójimo porque para mí la cosa para evitar el chisme es tú amar al prójimo. Porque tú Totalmente. dirías, yo no quiero, de la misma manera en que a mí no me gustaría que hablen así de mí, que rieguen algo público de mí, yo no quisiera hacerle eso al otro. Así es, así es. Y Esa es. Sí. finalmente en mi caso sería, hable con la verdad en la mano y no se va a equivocar. Eso es cierto. Claro. Y aprenda también el tema de la prudencia que mencionaba María. Hay muchas veces que tú tienes una verdad en la mano de alguna situación
que mal manejada puede Sí. provocar muchas situaciones negativas. Wow. Un telefonito. Y creo que un buen cierre es la regla de oro del Señor Jesús. Que lo mismo que tú quieres que los hombres hagan contigo, eso mismo haz tú con ellos. Amén. Punto y final. Así que yo creo que hasta aquí nos ha ayudado el ¿Eso es Señor. todo? Recuerden que esto es Radicales Podcast. Dejen sus comentarios, estamos para responderles y que el Señor les siga bendiciendo. Bye. Bendiciones.